No hay político muerto. Ellos estaban de parranda. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Electoral. Un saludo para Ángel Sánchez, un saludo para Jan Alfajeme. Este programa, Agenda Electoral, más electoral que nunca, a 48 horas del 10 de abril, día de las elecciones generales, presidenciales, al Congreso de la República y al Parlamento Nacional. Un gusto de saludarte, Ángel. Buenos días, Rafael, buenos días, Jan, y gracias por haber venido a nuestro programa Agenda Electoral, Jan, y tú eres uno de los jóvenes que justamente han emprendido hace ya un tiempo atrás el programa de Habla a los Jóvenes, junto con Eric, y que sobre todo unos muy buenos análisis políticos, y para proyectar el día de hoy, como ya lo había manifestado Rafael, estamos a 48 horas de las elecciones generales para elegir a presidentes, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento andino. Como ya estamos cerca, es imposible y está completamente prohibido lanzar las encuestas o proyecciones, pero sin embargo eso no nos impide que podamos hacer un análisis profundo sobre estos últimos días y sobre todo algunos movimientos que ya se están realizando en el mapa electoral, y al parecer algunos de los grupos o partidos políticos pequeños que figuraban, entre otros, estarían dando un pequeño salto pues ya para obtener una representación por lo menos en el Congreso de la República. Mucho gusto de volver nuevamente bueno, siento que en mi casa he crecido bastante en la Federación de Periodistas del Perú. Muy buenos días, público oyente. Justamente revisando un poco también las noticias del día a día, hay una que me llamó la atención, ¿no? La de Techito Brus, que dice: ni izquierda radical ni derecha autoritaria, haciendo mención a Keiko, ¿no? Esta derecha dictatorial, incluso lo menciona, y como también el chavismo, ¿no? Radical, ¿no? Que haciendo mención obviamente a Verónica Mendoza. También, como mencionó usted, señor Ángel, estos grupos que poco a poco han comenzado a repuntar o a aumentar, ¿no? Sus expectativas, ¿no? En estas elecciones, hace ver también que se forman, ciertos intereses también, ¿no? Por ya sea permanecer también el mismo modelo, o algunos estancarlo, o en todo caso tomar medidas más radicales como la de Verónica Mendoza. Es mi posición, ¿no? Justo Jan hablaba, me decía, ¿no?, del programa Habla a los Jóvenes. Ahora eligen los jóvenes también. Hay un porcentaje muy importante de votantes jóvenes, y hay más de 700,000 que votarán por primera vez este domingo, y será pues una jornada interesante, y desde ya vamos a dar muchas noticias del tema electoral. Una de ellas, Ángel, te cuento que ya la OMPE ha comunicado que el día domingo a las 9 de la noche estará dando las proyecciones, resultados en todo, en las elecciones presidenciales, vicepresidentes, Congreso de la República y Parlamento andino, en un 30%, 9 de la noche, y de ahí con informes progresivos hasta dar con el 100%. Así es, Rafael, y yo creo que en estos días, o mejor dicho, hoy día, que es el último día de semana, debemos analizar un poco cómo es que ha influido en la población y en el electorado las diferentes tendencias que han ido avanzando en este proceso electoral, y sobre todo el papel que han cumplido un poco direccionando los votos de parte de las encuestadoras. Yo creo que al finalizar el proceso electoral, no solamente después del 10 de abril, sino principalmente después del 5 de junio, cuando se dé la segunda vuelta, yo creo que es el momento para hacer un análisis y sobre todo para ver realmente cuál es el papel que están cumpliendo las encuestadoras, y sobre todo la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de solamente supeditarse a lo que publican las encuestadoras y dejar de lado el análisis y sobre todo la oportunidad que debe darse a los candidatos para que puedan expresar y manifestar sus planes de gestión. Lamentablemente, los medios de comunicación solamente han aperturado las entrevistas a los que están primero en las encuestas y han relegado justamente a los candidatos que aparecen entre otros. Y además se tiene que
poner bien en claro de que las encuestadoras, al momento que publican y ponen otros, yo creo que la responsabilidad de ellos es también poner a los candidatos pequeños el porcentaje que tengan, así tengan 0,1%, la responsabilidad de las encuestadoras es que por lo menos ese candidato aparezca su nombre, o su partido político, pero lamentablemente no ha sido de esa forma, ha sido un poco orientado más a los partidos y candidatos más grandes. Y vamos a ver ya el 10 de julio, porque al parecer, según las últimas proyecciones, que no se pueden publicar y que no se pueden poner en conocimiento de la población, hay un movimiento bastante importante en el electorado nacional para elegir a los presidentes. Esto concita la atención de todos. En el extranjero hay más de 900.000 peruanos que van a votar. De los 3 millones que hay, son 900.000 en calidad de ciudadanos. Y ha concitado incluso la expresión del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ha habido también, por parte de la Unión Europea, una de sus voceras, unas expresiones el día de ayer, en el cuanto a las encuestadoras, un poco se rompe el mito. En los últimos años, quienes ganaban eran el que estaba en cuarto o quinto lugar. Esta vez Verónica Mendoza, que era la más pequeñita, la más chiquita, que no aparecía ni 1% en diciembre, es la que ha logrado subir enormemente hasta el día de hoy. E históricamente se veía que a veces el primero, pasó con Castañeda, pasó con Keiko, no era el que ganaba y se quedaban. Esta vez, como ha surgido desde atrás otra candidata, una candidata joven que es Verónica Mendoza. Ayer en el cierre de campaña Lima fue una convulsión tremenda. Estábamos hablando de un mitin de Toledo en San Juan del Lurigancho, el mitin de Alan García en la Avenida Brasil, en el óvalo de la cuadra 23, ahí en Pueblo Libre. Estábamos hablando de el caso de Keiko Fujimori en Ate, en la explanada del Estadio Monumental. Y por supuesto Verónica Mendoza en la Plaza 2 de Mayo. Entonces vimos ahí las masas, cómo se reflejaban, cómo se expresaban, cosa que a veces las encuestadoras han tratado de minimizar. Dentro de tu análisis, Ángel, precisamente las encuestadoras han tratado, haciendo una serie de estudios para determinados medios de comunicación de la llamada prensa grande, han comenzado a vincularse a tal punto que han hecho casi consorcios y han tratado de influenciar en las últimas elecciones y en esta a su manera. Así es, y además que debemos también destacar que estas encuestadoras, que son las que han estado trabajando en esta última elección y en las anteriores, son las mismas encuestadoras que se pusieron al servicio de la mafia fujimontesinista para manipular justamente los procesos electorales del año 95 y principalmente en el del año 2000, donde se ha visto pues que los candidatos que verdaderamente tenían la aceptación popular prácticamente no aparecían en las encuestas y eran manipulados para ponerlo a un Fujimori con más del 50%, inclusive llegando en algunos casos hasta casi del 70% de la aceptación nacional, cosa que después se demostró que realmente no era así y había una preferencia, había un Alejandro Toledo que de abajo del 3% iba perfilándose poco a poco hasta llegar prácticamente al 7-8% y de pronto en el momento de las elecciones dio el gran salto faltando escasamente casi 2 a 3 días de las elecciones y pues el resultado final fue justamente el fraude que hizo Alberto Fujimori con el apoyo pues de Montesinos. Con Jan nos gustaría un poco escuchar la opinión, porque el electorado nacional aproximadamente casi el 40% y de repente hasta un poco más es de un voto juvenil, es un voto de los jóvenes, es justamente quienes prácticamente son los que van a definir las elecciones en este proceso para elegir a los presidentes. Sí, muchas gracias, señor Ángel. Bueno, yo sí soy claro en cuanto al rol, ¿no?, que desempeñan los medios. Es no solamente la de educar también, sino entretener, pero también con un poco de debatir, ¿no? Debatir, justamente es un tema pendiente, creo que lo noté en RPP, un debate que, entre comillas, debate, porque en 2 minutos no se puede dar una visión de país. Hasta en eso creo yo que lo han maquillado muy bonito, porque visión de país y que coloquen temas, tus propuestas en el lado económico, político,
para mí es un remedio de lo que fue la CADE. La CADE era otra cosa, ahí uno podía reflexionar, tomar sus ideas, te daban una introducción general del perfil del candidato como para poder tener esa idea, no, sí, yo me siento identificado con esta persona porque ya me dieron ese perfil. Ahora, haciendo mención al perfil, yo sí veo en cuanto a las encuestadoras también tienen su corazoncito, también tienen un perfil. Es un sector privado y por tanto hay intereses privados. En ese sentido creo yo que las encuestadoras, por más servicio que hagan, entre comillas, a la comunidad, obviamente van a tener que, por cuestión de estrategia, también colocar a su perfil de candidato. En ese sentido también obviamente considero que justamente la opinión pública es lo que hace posible que ellos puedan colocar a ese perfil como manera de estrategia de victimizar a su candidato, o simplemente colocar a su candidato de manera gradual o permanentemente, ¿no? Obviamente para mí es una posición que yo sí tomo claro. La opinión pública es un invento de las encuestadoras, un invento para poder colocar su perfil de candidato. Es como cuando mi amigo me hablaba, ¿no? Él ya tiene unos cuantos años en un estudio de abogados, pero obviamente él era muy bueno en su trabajo, pero ¿qué pasa? Que no acompañaba al perfil del estudio de abogados. Para uno estar en el buffet tiene que compartir cierto perfil. Por más meritocracia que haya, esa meritocracia también va al perfil. Si uno no va al perfil, obviamente quedas nulo. Y yo sí tengo esa sensación un poquito con ciertos candidatos, ¿no? Como lo que le está pasando a mismo Alan García, ¿no? Que se queja mucho de las encuestadoras. Yo he estado en uno de los mítines, ¿no? De Alan, y sí, ha sido bastante, o sea, por curiosidad, no solamente de Alan, o sea, como para cerciorarme si lo que dice también la noticia es verdad con respecto a los hechos, ¿no? Y digamos, ahora los jóvenes también tienen esa sensación, pues que cada candidato tiene sus como dicen los jóvenes, sus propios anticuchos, ¿no? Y ahora eso de que vamos a elegir al mal menor no ha sido sorpresa, o sea, siempre hemos elegido a alguien que es el menos malo. Como también he podido notar ciertas ambiciones, ¿no? Por el poder. El caso de Toledo con Kuczynski, ¿no? Que muchos hablaban, oye, pero si se unía Kuczynski a Toledo, posiblemente estaban en segunda vuelta. Más o menos logro identificar un poquito entre Barnechea y Kuczynski, ¿no? Que supuestamente lo ponen como tercero o cuarto lugar, o segundo o tercer lugar. Justamente hacen similitudes, ¿no? Digamos, hacen esas relaciones, ¿no? Yo lo digo por el perfil, digamos, el votante que es una derecha de repente más, no tan liberal, ¿no? Sino un poquito más conservadora, ¿no? Más de centro, sí. Más de centro. Oye, verdad, haciendo mención de centro, Kuczynski diciendo que es de centro. Bueno, yo creo que era el Día de los Inocentes. Ahora, cerrando una... Pero en cierta forma le doy razón, en el sentido de que para quedar en segunda vuelta o para ganar ya y estar fijo en segunda vuelta, básicamente tienes que dar un discurso centro-izquierda, y obviamente cuando eres gobierno, derecha. Eso es lo que dice el libreto. Sin embargo, si es que no Kuczynski daba ese discurso centro-izquierda, iba a ser objeto de burlas, ¿no? Entonces, sí, le queda mejor de centro, ¿no? Mira, y cerrando una idea en cuanto a las encuestadoras, creo que esta campaña, que ya termina, debe dejar un hecho a corregir. Durante todos los procesos electorales se ha visto lo siguiente, que la encuestadora no solamente es una empresa que va a dar resultados, hace estudios, hace sondeos, estudios de mercado, estudios con el elector, sino que también se pone en el plano de asesorar a los partidos políticos. Entonces debe haber una ley clara o un reglamento, ya que estas encuestadoras son supervisadas por el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de que la misma encuestadora no haga encuestas y a la vez le dé servicios al partido político que le contrata y asesoría. Entonces, está bien, haga usted el estudio, pero tratándose de partidos políticos no haga asesoría con ellos. Ese es un elemento importante que el legislador deberá considerar. Y otro ingrediente en este debate, en la agenda electoral, es el de Fujimori. ¿Se han dado cuenta ustedes que el día sábado pasado
antes del 3, que iba a darse el debate presidencial, la presentación de los candidatos, Fujimori se puso mal y lo sacaron en ambulancia, la prensa estaba lista, salió Fujimori saludando a la prensa el día sábado y domingo, fue esta esta donde él regresa al penal nuevamente. ¿Qué pasó anoche? Listo para cerrar campaña, mientras Keiko estaba en la explanada de ATE, se sintió muy mal Alberto Fujimori, tomó un juguito seguramente por ahí, que le ha caído mal en la avenida Bancay, y resulta que fue toda la prensa, cubrieron, le dieron toda la importancia del caso, y ahora está regresando ya al penal para cerrar campaña también. Miren esos detalles que se dan y que a veces los medios no se dan cuenta de cómo Fujimori está presente en esta campaña. Así es, el tema de Fujimori es una cuestión bastante estratégica, que siempre lo manejan, ¿no? Sacan a veces inclusive fotografías de un Fujimori casi moribundo, esto un poco para sí, aprovechar el sentimiento de la población, ¿no? Yo sí creo que la información como que de arranque se desvirtúa, porque obviamente el grupo El Comercio domina más del 80%, si no me equivoco, del mercado. Sí, está en la prensa concentrada, entonces, sí. De arranque también podemos decir que lo que complementa, que son ahora último las encuestadoras, que supuestamente toman como referentes, ¿no?, a Datum y CPI, que estuvieron al servicio de Montesinos, obviamente va a colaborar más, inclusive a consumir ese morbo, porque lo que de fondo también hay es ese morbo político, el sentir, oye, pero este candidato también tiene, por ejemplo, lo de Verónica, ¿no? Su papá que estuvo con la minería ilegal, ¿no? Minería ilegal. Entonces la gente también quiere saber más de esas cosas y no tanto sus propuestas, que eso es peligroso. Entonces sí, pero un momentito, también en este caso es necesario que la población sepa no solamente quién es el candidato, sino principalmente también quién es el entorno que rodea al candidato y sobre todo los familiares, porque justamente el día martes, conversando con algunos periodistas de Estados Unidos, manifestaban que si en Estados Unidos George Bush hubiera postulado, George Bush padre hubiera sido acusado de serios cuestionamientos de corrupción, George Bush hijo jamás hubiera sido presidente en Estados Unidos. Y de igual forma creo que tiene que suceder esto en Latinoamérica. Y regresando un poco ya para cerrar el tema de las encuestadoras, yo creo que el Perú es uno de los pocos países en el que se utiliza tan constantemente la versión de las encuestadoras. En otros países las encuestadoras son únicamente para sacar una lectura de un focus group de empresas privadas, para hacer sus proyecciones de mercadeo. Pero sin embargo acá en el Perú, y sabemos muy bien que la lectura que se hace es en un grupo bastante reducido que no puede expresar pues los millones de votantes que hay acá en la nación. Hay un hecho interesante que acaba de indicar Ángel, y es el de los familiares. Todos sabemos que Keiko tiene varias personas al lado que son de mucha confianza. Ana Vega, por ejemplo, es una persona que la acompaña desde que ella estaba en Palacio de Gobierno, y ella era la primera dama, era su secretaria o asesora, hoy sigue siendo su secretaria Ana Vega. Otra persona es Pierre Figari. Pierre Figari es el estratega, digamos, el asesor, el que le da la última palabra en asuntos de estrategias, y está muy cercano. Pero hay un personaje más en este momento frente a Keiko Fujimori, y es su esposo. Naturalmente su esposo, es cierto, Marc Vito Vilanova. Marc Vito Vilanova, como familiar, en este momento está muy relacionado a sus abogados. Como sabemos, Marc Vito ya tiene una empresa constructora en el Perú, una inmobiliaria, una empresa que se dedica a bienes raíces, y la está haciendo linda. ¿Y quiénes son los abogados? Los hijos de Torres, Carlos y Torres Lara, así fallecido. Y que además son justamente uno de los principales aportantes, así es, financistas de la campaña de Keiko Fujimori. Y es por eso que es muy importante conocer el entorno, porque es ahí donde vamos a nosotros tener que ver y vigilar, sobre todo cuando estos candidatos lleguen a alcanzar la representación nacional, y sobre todo la de la presidencia de la República, que después van a tener que pagar esos favores, ¿no? Así es, ya.
Sí, también el caso de los Panama Papers, ¿no? O sea, también hacen mención a ciertos postulantes, ¿no? A la presidencia. El hijo de Jaime Yoshiyama también. Los padre e hijo, que están implicados los dos, ¿no? Está también relacionado un poco con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y esta carta de recomendación, ¿no? De que es su amigo y que lo había colocado como Pardo Mesones, honorable, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Qué clase de amigos te juntas y qué relación tienes, si es que intenta ser autoridad. Y PPK no se acuerda de la carta, si la firmó o no firmó. Ya confirmó que sí, es un documento que él ha enviado, pero vamos a la utilización que él ha hecho justamente de su condición de presidente del Consejo de Ministros y de agarrar inclusive un papel oficial, un documento oficial para mandar y recomendar. Y eso definitivamente está consignado como tráfico de influencias. Así es. Él dice, no, que yo los numeraba, no me acuerdo si los numeré o no, de dónde salió esto, pero ya él prácticamente ha entrado en una confusión. Pero ya aceptó que es un documento que él ha enviado, ¿no? Así es. Que tenemos otro ingrediente más antes de la pausa, ya nos informan, una pausa. El del Jurado Nacional de Elecciones me ha preocupado bastante que Francisco Tábara, presidente de esta entidad, haya dicho que no es prioritario, no es urgente definir cuál va a ser la norma que se va a aplicar para los partidos en cuanto a la valla electoral. Como se sabe, hay una ley anterior, antigua, que habla de un 5%, aparece otra norma que habla, en el caso de alianzas, 6% por cada partido que figure en esta alianza. Si hay más partidos, 1% más. Entonces la valla cambia. ¿Es tan difícil que el Jurado Nacional exponga al respecto a qué cálculo político, interés o qué tipo de incertidumbre genera el Jurado Nacional de Elecciones, toda vez que esto lo puede resolver el Pleno mandando un comunicado diciendo la ley a aplicar es esta norma, porque si no viene la confusión y viene la desconfianza, y él ha dicho no, porque dentro de un año todavía el registro de organizaciones políticas va a decir qué partidos son los que no pasaron la valla. Bien, y con ese tema volvemos después de este corte y vamos a ampliar un poco más. Adelante, controles. Vamos en agenda electoral y antes de la pausa mencionábamos el tema de la valla electoral porque es un pedido de las llamadas OP, organizaciones políticas, de los ciudadanos. Incluso la academia lo está solicitando a aquellos especialistas en derecho electoral, que el jurado defina efectivamente qué norma se va a aplicar para que se sepa qué partidos, bajo qué porcentaje, seguirán con inscripción y qué partidos perderán su registro en las organizaciones políticas. Así es, acá hay un tema que muy poco se ha analizado porque lamentablemente todos, absolutamente todos, no solamente los medios de comunicación, sino también los partidos políticos y los candidatos han estado un poco enfocados en el escándalo político y sobre todo en el escándalo de sus contrincantes. Y acá hay una deficiencia de forma de la actual ley electoral. La ley electoral tiene verdaderamente muchos puntos muy buenos que están, a mi parecer, puntuales para ser aplicados. Pero la deficiencia está en que esta ley jamás fue reglamentada. Y justamente todos estos problemas que se han suscitado en el trayecto del proceso para la ejecución de esta ley ha sido justamente ese factor, que no hay una reglamentación y sobre todo no hay un procedimiento de sanciones para aquellos que infrinjan la ley. Y esto yo creo que es algo que tiene que corregir, si no es este Congreso, que lamentablemente tiene muy poco tiempo y además tiene que conformarse mediante una resolución, una comisión para su reglamentación, lo va a tener que hacer el próximo Congreso, iniciando la primera legislatura. Entonces, en ese factor yo creo que muy poco se ha hablado y muy poco se ha analizado, porque solamente se ha visto la parte del escándalo político y la parte superficial y no la parte de fondo. Jan. Debería haber en todo caso un consenso para esa integración de las normas, ¿no? Porque justamente creo que el voto preferencial
en cierta forma impide que haya esos consensos y justamente los políticos también critican sobre eso, ¿no? Que no, si se implementa una ley, a veces la ley está aislada, cuando debería haber una interacción, pero ¿qué pasa? Que justamente en el Congreso, ya sea el poder por el poder o simplemente alianzas que inclusive sin ningún sustento, digamos, o que solamente son momentáneas, estas alianzas, se forman estas rupturas y se arman subgrupos del mismo Congreso que hace más difícil que se lleve a cabo esa interacción y muchos pensarían que sería un cálculo político en todo caso, ¿no? Ahora hay un elemento adicional y es el burocratismo. ¿Qué pasa aquí? Te cuento otro hecho que se acaba de dar en estas últimas horas y es el caso de la OMPE. La OMPE dijo, vamos con 30 distritos para que tengan el voto electrónico, ¿correcto? Nos anunció los 30 distritos. Después dice, no, van a ser en 19 distritos nada más, quito 11, pero para la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, ya de nuevo entro con los 30. Otra confusión para el elector, para los personeros, para todos. Entonces estamos hablando ya de marchas y contramarchas. Estamos hablando, por un lado, el Jurado Nacional de Elecciones con sus magistrados en última instancia, está ROB, Registro de Organizaciones Políticas, está la OMPE por el otro lado que organiza el proceso electoral y tenemos RENIEC y todo lo demás. Quiere decir que hay una sumatoria de entidades, oficinas, burocratismo. Y que cada uno actúa por su lado. Claro. Además que el tema del voto electrónico, la verdad que yo no entiendo por qué la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones decidió centralizar todos los equipos del voto electrónico en la capital y de anunciar que se iban a realizar en 30 distritos de Lima, cuando lo más lógico que esto iba a ser justamente un piloto para ver la funcionalidad real de este sistema, es que estos equipos electrónicos que iban a ser distribuidos en los 30 distritos y que finalmente después han dado marcha atrás por justamente la presión mediática y sobre todo el descontento de la población de que termine en 19 distritos, cuando todos estos equipos debieron haber sido distribuidos a nivel nacional en diferentes localidades y puntualizar justamente para poder recoger cuál es realmente la funcionalidad de estos equipos. Debemos nosotros precisar también que en Alemania, si no me equivoco, justamente fue declarado inconstitucional la utilización del voto electrónico porque justamente no aseguraba realmente que esto no fuese sujeto a un fraude. Y esto ha sido ya sentenciado por su Tribunal Constitucional y ha sido retirado en este país justamente la utilización del voto electrónico. Ya. Es que también supongo que no está tan bien reglamentado el tema del voto electrónico con respecto a los personeros electrónicos, ¿no? Obviamente debe haber alguien que revise o esté al tanto de este sistema de voto electrónico como para cerciorarse si se está llevando bien este proceso, porque si bien, como usted menciona, es piloto, también algunos mencionan que es una medida para asegurar votos, porque justamente hace sospechar esa marcha y contramarcha, ¿no? Como una especie de cálculo político. Y además que Lima es justamente el mayor caudal electoral, ¿no? Eso mismo, o sea, a lo que iba es incluso que estas marchas y contramarchas, incluso algunos hacen pensar, no, pues es para quitarle votos a los que siempre han tenido personeros tradicionales, digamos, y eso favorece o desfavorece a ciertos partidos políticos. Por ejemplo, yo sí lo veo como un cálculo político, porque justamente estas normas que no están bien constituidas o se hacen un piloto para hacerse en ese momento, obviamente es una improvisación, no es algo ya bien justificado, digamos, es también que algunos dicen en ciertos distritos en los que sí hay voto electrónico, favorecen a ciertos candidatos y justamente
otros distritos que si es voto tradicional no lo favorece, digamos, ¿no? Es en eso donde cae un poco la desconfianza de este proceso. Así es, y además, Jan y Rafael, esto del voto electrónico se ha dado justamente en un momento en el cual habían muchos cuestionamientos y la mirada de la opinión pública y de los medios de comunicación estaba fijada en los temas de los escándalos políticos de uno, de otro candidato, y de pronto sale la OMPE anunciando que en 30 distritos de Lima se iba a utilizar el voto electrónico, y que al comienzo, cuando se anunció esto, no hubo una reacción inmediata porque todos estaban enfocados en el otro tema. Y entonces, a medida que ya esos escándalos se iban disminuyendo un poco en su dimensión y había un poco más de espacio para poder analizar otros temas, es que ya justamente se empiezan a hacer los cuestionamientos a este sistema del voto electrónico. Mira, Ángel, este tema, Jan, es muy apasionante e interesante y tiene varios ingredientes. Les cuento un hecho. Ya, vamos a ponernos en un escenario donde tengamos que resaltar las bondades de la OMPE. Ya vamos a ponernos, en mi caso, a ver, abogado de la OMPE. ¿Qué ha ocurrido en todo esto? Por ejemplo, que el Estado en general está marchando mal. ¿Se acuerdan ustedes que para la visa Schengen Colombia cumplió con su pasaporte biométrico, la parte electrónica mandó a hacer y ya tenía su visa Schengen y nosotros nos quedamos a un lado? No, y además que Colombia comenzó después que nosotros comenzamos antes, ¿no? Y ellos fueron los primeros en obtenerlo. Migraciones, el Ejecutivo, Ministerio del Interior, Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, pero, descoordinación total. Mira, analizando un poco más, debemos recordar cómo es que nace la OMPE. La OMPE nace justamente en la década del 90 y por una decisión política del entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, para justamente manipular el proceso electoral. Porque antes solamente era el Jurado Nacional de Elecciones quien llevaba a cabo todo el proceso electoral. Y de pronto, en el año 95, aparece la OMPE. Ahí Verónica Mendoza tendrá entonces razón cuando dice hay que ver la Constitución porque se fragmenta el Jurado Nacional de Elecciones, una entidad que hoy tiene más de 75 años, en tres en los años 90 y se le parte OMPE, RENIEC y Jurado. Hay un elemento más. El año 2012, ojo, un año después de las elecciones donde gana Ollanta, la OMPE hizo algunos pronunciamientos en el sentido de que necesitaba presupuestos para el tema de voto electrónico, ¿y quién le quitaba los presupuestos? O le mochaba o impedía y ponía obstáculos. Ministerio de Economía y Finanzas. La OMPE después mandó capacitar técnicos en distintos lugares para que estudien el tema de voto electrónico y tenía que avanzar también en una serie de proyecciones, de estudios, avances para masificar el voto electrónico y que no se quedara solo en Pacarán, ahí en las alturas de Lunahuaná, más al fondo. Es decir, solo Pacarán era el plan piloto, después querían hacerlo con otros distritos, hasta que hemos llegado, como dices Ángel, a los 30 que se mencionó aquí, ahora en primera vuelta solo 19, y resulta que la OMPE no tenía el apoyo del MEF, no tenía el apoyo del Congreso para que aprueben sus presupuestos, y el Ejecutivo siempre le retaseaba, y entonces hemos llegado a esa situación grave donde estamos haciendo cosas improvisadas, voto electrónico aislado, es un parche que se quiere poner aquí y allá y eso no nos va a conducir a buen puerto. Cuando hay modo de control, digamos, en este caso la OMPE como un modo, una forma de control, yo en mi posición es que es bueno en una medida, ¿no? Pero también resulta ser malo si es que llega al punto de manipular, ¿no? a la población. En caso de las encuestadoras, en parte está bien porque es una medida, o sea, te da una radiografía, pero si partimos del punto que justamente estas encuestadoras, o sea, haciendo mención de que hacen servicios justamente en campaña electoral y asesorías, pero personalísimas, también se presta para justamente manipular, digamos, esto del voto electrónico. También creo yo que es una forma de tener control para también ya asegurar incluso candidatos ya en primera vuelta, incluso en distritos. Es claro que hay niveles socioeconómicos que tienen ese perfil al candidato, justamente distritos como San Isidro, Miraflores, que obviamente preguntándose, uno va a la calle por quién va a votar y obviamente van acorde a muchas veces hasta las reacciones que hace el candidato.
Cuando Kuczynski dice, oye, ignorante, ¿no? O si no esto, por Verónica Mendoza, ¿no? Que habla mucho del tema social, pero digamos, yo me acuerdo claro, ¿no? Como no es la primera vez que Kuczynski habla de manera déspota o discriminatoria a alguien, ¿no? Y con mucha autoridad, ¿no? Claro, porque supuestamente él tiene una formación, no, ni siquiera profesional pura, o sea, es técnico, ¿no? Uh-huh. Su inicio fue técnico. Sin embargo, obviamente, por ese cargo que ostentó, no solamente con Toledo, ¿no? Sino también con Belaunde, entonces le da cierto estatus. Uh-huh. Ahora, sí. Sí, Ángel. Pero acá hay algo importante que yo particularmente cuestionaría en este proceso electoral de la participación de las encuestadoras y sobre todo de que haya las encuestadoras extrañamente, y lo digo así muy claramente, haya dado un gran salto a un candidato que es el caso de Julio Guzmán, que prácticamente en las encuestas se encontraba muy abajo dentro de los que estaban con menos 5%, y que de la noche a la mañana, sin haber hecho mucha propaganda, sin haber hecho mucha publicidad y sin tener una parte orgánica a nivel nacional que esté trabajando esta candidatura, de pronto haya dado el salto, y un salto sí, por encima del 15%, eso es increíble. Y después que además los partidos tradicionales que meses atrás tenían un gran porcentaje, como es el caso de Solidaridad Nacional, el caso del APRA y el PPC, que después entran en una alianza, se vean tan disminuidos de la noche a la mañana. Sí, ahí hay otro talón de Aquiles de las encuestadoras. Mencionamos uno, el que prestan las asesorías al mismo partido que les ha contratado, ¿no? Y al mismo canal incluso que les ha contratado. El otro talón de Aquiles es que se necesita hacer una real auditoría de los encuestados. Estas encuestadoras todas utilizan entre 550 personas y 1.700. Ha habido encuestadoras que han usado más de 1.700 personas, la mayoría está en 1.200, 1.300 personas como su muestra. Pero ellos dicen que sí logran reflejar de alguna manera las provincias, pero no el voto rural. Entonces, estas encuestadoras que tienen contratos por miles de dólares sencillamente no quieren gastar más de su presupuesto para hacer encuestas reales en las zonas rurales. Solo las hacen en las capitales de provincia. Puede ser Chiclayo, Tacna, pero son capitales. El voto rural, la muestra de esos electores para que la encuestadora pueda tomarlas en cuenta, es otro talón de Aquiles de estas empresas que se enriquecen cada 5 años a una velocidad tremenda por este tipo de sondeos que hacen para ver la preferencia del público en las elecciones. Me hace recordar un poco el tema de Julio Guzmán, ¿no? Que lo colocaron en segundo lugar y de inmediato lo avasallaron, ¿no? Lo arrinconaron, y hubo también esa presión mediática, ¿no? Y justamente fue su declive finalmente, ¿no? O el caso también, si no me equivoco, con Castañeda del Ocio y Alberto Andrade, ¿no? Que estuvieron ahí a poco, ¿no? De ya ganar las elecciones Andrade, digamos, pero obviamente hubo ciertas alianzas que se formaron que finalmente hizo que Castañeda gane al final, pero digamos, justamente haciendo mención también a esas alianzas, es que se ha puesto esa valla un poco más alta, ¿no? En cuanto a la cantidad para el Congreso o Parlamento andino. Justamente porque esas alianzas también permiten que se transfieran votos, sí, y votos que no necesariamente van acorde al candidato, pero por una cuestión partidaria lo hacen. Ahora, Otro tema una contribución de agenda electoral en esta etapa. El legislador, al dar la ley, dijo encuestadoras no una semana antes de las elecciones. Reuters, CNN y otros pueden de repente en unas horas estar sacando las encuestas por afuera. Hoy día justamente a las 11 de la mañana se ha iniciado una conferencia de prensa de todas las encuestadoras con la prensa extranjera. Entonces, definitivamente, pues esto va a saltar a los medios de comunicación en el exterior, y que vamos a y las redes sociales. Y sobre todo que nosotros, los periodistas, vamos a tener esa lectura, lo cual no lo va a tener la población. Y al tener nosotros esa lectura que van a lanzar las encuestadoras para los medios de comunicación extranjeros, al tener los periodistas nacionales justamente conocimiento, definitivamente su opinión
va a cambiar en alguna forma. Influye. Entonces, ese justamente es el riesgo y la manipulación, se podría decir en cierta forma, de lo que se podría estar haciendo con las encuestadoras. Y en este aspecto yo creo que se tiene que trabajar para que haya una reglamentación y se le ponga reglas sobre todo a estas empresas, y que no cualquier empresa de focus group salga a hacer una encuesta política. Así es. Y dentro de este esquema, por ejemplo, el día de ayer se acabaron con los mítines, las marchas, las movilizaciones, pero la publicidad política, la propaganda continúa hasta viernes 12 de la noche. Y de ahí no se puede hacer ya propaganda el día sábado, porque se trata de buscar de que el elector tenga un momento de reflexión después de este asedio generalizado de todos los partidos que han estado más tiempo peleando en las tachas y exclusiones que en lanzar sus propuestas de gobierno. Y viene el tema ya de los locales. La gente está ingresando a la página web de la OMPE para que, ingresando su DNI, conozca el lugar de ubicación. La RENIEC, como se sabe, Ángel, ha ampliado su horario de atención hasta el día de las elecciones o hasta el día domingo. ¿Qué pasa si alguien tiene una desventura y de repente se le pierde su DNI? Entonces, justamente, el Registro de Identidad y Estado Civil RENIEC ha informado sobre la ampliación de los horarios de atención en sus 400 puntos a nivel nacional, lo que permitirá que las personas que realizan el trámite y recojo de su DNI por pérdida o robo, ¿qué pasa si a alguien le roban? Fue al mercado a la señora y le roban su monedero y ahí estaba su DNI. Pues tiene la posibilidad de ir desde las 7 de la mañana de hoy viernes, y va hasta las 2 de la tarde, y el domingo, no, el sábado van a atender hasta las 2 de la tarde, y el domingo, día de las elecciones, van a atender en la RENIEC para darte tu duplicado hasta las 4 de la tarde, ¿no? Esto es interesante también en el sentido de prestarle las facilidades al ciudadano a fin de que por la pérdida o robo de su DNI no se quede sin votar, habida cuenta que hay una multa también importante. Sí, es válido, ¿no? Y es importante que las instituciones también con este apoyo, obviamente, favorezca al ciudadano, porque muchas veces sentimos, ¿no?, al menos los jóvenes, que estas instituciones están porque tienen un nombre y tienen tal función, pero no se muestran tan cercanos a la gente, ¿no? Y eso es lo que hace que haya esa desconfianza de los jóvenes por la política, ¿no? Al sentir que sus autoridades cumplen un rol, una función dentro de un sistema, pero no hay ese acercamiento, ¿no? Al menos con los jóvenes, que es una cantidad importante de votantes, ¿no? Me hace recordar un poco al perfil del ciudadano no político, que muchas veces tiene que ver con el acercamiento con el candidato y no tanto con las medidas o las propuestas. Eso también es interesante, ver cómo se puede juntar tanto el perfil del candidato como las propuestas que tiene el mismo partido, ¿no? Es interesante analizarlo, verlo bien, porque yo veo cuando pregunto o estoy con mis amigos, ¿no?, ¿y tú por quién vas a votar? Muy aparte de la propuesta, ¿no?, que es interesante, el libre mercado, pero con ciertas restricciones, obviamente ven el lado de la autoridad o quien está representando ese partido, ¿no? Si esta autoridad se muestra de manera autoritaria sin tener un cargo público, entonces ya te puede decir algo, o que su papá estuvo metido en casos de narcotráfico, lo que fuera, también da una idea, ¿no?, de ese perfil de autoridad, pero cuando ejerce autoridad en su casa, por ejemplo, ¿no? Y así es. Eso se asocia bastante, ¿no? O sea, el perfil psicológico del político con ya el político en función, el lado público. Entonces es la manera de integrar estas dos partes de manera que sea lo más transparente posible, ¿no? Así es. Y además también en este proceso electoral y en este debate y en estas movilizaciones políticas, donde justamente es donde el candidato tiene la oportunidad no solamente de exponer sus ofertas electorales, sino principalmente cuáles van a ser sus lineamientos en el gobierno, que es el discurso político, no se ha visto.
Sí. Hemos nosotros más bien sido espectadores de que en estos últimos días, donde se han cerrado las campañas electorales, ha sido un festín de ofertas que nunca se les había escuchado a los candidatos durante todo el proceso electoral. Toledo ayer también ha y prometido más. A una Keiko Fujimori Sí, ya de hablar de la minería informal, de trabajar con la minería informal, ¿no? Cosa que anteriormente no se le había escuchado. Pero recordemos pues las campañas de los 80, en donde los discursos eran netamente políticos, Sí. donde fijaban el lineamiento, Ahí sí había visión del país. del gobierno que cuando llegaran a ser justamente presidentes de la República. Entonces el lineamiento era lo que iba a llevar al electorado para saber que realmente iban a cumplir lo que están ofreciendo, porque definitivamente muchas de las ofertas que lanzan en la campaña electoral a veces no las pueden cumplir, o si las cumplen a medias, porque es distinto justamente estar en el gobierno que estar viéndolo desde afuera. Entonces por eso es muy importante saber escuchar a un candidato en un discurso político, porque ahí vamos a saber realmente hacia dónde va a estar orientado el gobierno en temas económicos y en temas sociales. Y no caer en propuestas como el balón de 12 gas, todavía No, pero hay una cosa, PPK también ha hablado de un balón de un gas a 12 soles, pero él está hablando de un gas natural, Sí. y el gas natural está casi en ese precio. Ujú. Entonces, la oferta no es realmente, está confundiendo. El tema un de poco a gas, la por ejemplo, población. Barnechea ha dicho textualmente que se pierden 3.500 millones de dólares al año por el mal contrato de gas. Y silba al viento Kuczynski, mira el cielo cuando hablan del contrato de gas. Ahora, les planteo un asunto, estimado Ángel, muy interesante, porque tiene que ver ya con lo que se ha visto en estas horas. Aparecen personajes diciendo, ya, lo he estado viendo en el Twitter, lo he estado viendo en el Facebook, ya, yo voy a votar por personajes públicos. Bueno, Vargas Llosa, al ver a su esposa y su hija, a la ex esposa, en la Plaza San Martín hace unos días, y habló Vargas Llosa y dijo, yo voy a votar por PPK. De ahí he visto a varios analistas de algunos medios, yo voy a votar, hasta una chica Cayo, hay una modelo Cayo, que ha salido anoche en el meeting de ATES haciendo yo esto con qué y con no sé cuánto, y todo el mundo dice, pero si tú atropellaste a una mujer policía, no digas nada, porque esto va a ser la candidata del atropello. En fin, hoy y mañana comienzan a soltarse a través de las redes. Varios amigos ya estoy viendo que se están quitando, eran periodistas, ¿ah? Ya, yo voy a votar por tal. Eso también influye de alguna manera mal, porque el ciudadano merece no ser influenciado en este caso, sino ayudado en su análisis, como lo está haciendo la agenda electoral. Y comienzan a decir, ya, con nombre y apellido. Mira el Twitter, ahora los Twitter, ¿ah? Yo voy a votar por tal. Y Vargas Llosa rompió su silencio y ahí está. Otro tema interesante es el que viene, el de los personeros. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha sido personero, o cuando tú estás cubriendo y tienes que ir como periodista a distintos centros de votación y llegas justo a la hora del almuerzo y resulta que la OMPE ya da, antes nos daba, ¿no? Un tupper, te dan un juguito, un pancito, ¿no? Había un atún, ¿no? Galletas. Antes, el PPC, como era un partido de pitucos, te traían un buen plato, pues, ¿no? Bien servido. O tu pollo a la brasa, o tu Kentucky, o tu Burger King, ¿no? Y había otro del FOSE en esos años, del Frenatraca, no llegaba nada. No, pero yo recuerdo, Rafael, que en la elección del año 95 y del año 2000 me tocó la oportunidad de ser miembro de mesa en esas dos elecciones. Y realmente lo que te daba el Jurado Nacional de Elecciones de refrigerio, que era una lata de conservas, podía ser de pollo, de pescado o de carne, más un paquete de galleta y un refresco envasado en bolsa, ni siquiera en cajita. Pero la verdad que yo estaba con bastante hambre. Abrí la lata, que era una conserva de carne, pero realmente era impasable. Solamente al abrir nomás expedía un claro, olor que era bastante desagradable. No sé si estaría malogrado o sería pero esto justamente es obtenido
o es repartido por la OMPE y el proveedor entra en licitación. Sí, con tiempo. Entra en licitación. Y la mayor parte de las empresas que dan este tipo de alimentos son las que son proveedoras de alimento para el ejército. O sea, vamos a ver ahí cómo es que está siendo tratado nuestros soldados, nuestros reclutas peruanos que están sirviendo a la patria con un alimento completamente no tanto como en mal estado, calidad, sino desagradable como para poder ingerirlo. La comida es una cosa tan tranquila y tan sagrada. Ángel, entonces tú dejaste la lata y tuviste que resistir hasta que termine. Tuve que tomar un pequeño espacio y salir a comprar una gaseosa y algo más, ¿no? Porque realmente uno necesita. Porque a veces en la mesa uno se queda hasta las 7 de la noche tranquilamente. Me hace recordar ahora una buena medida, ¿no? Por parte de usuarios o ciudadanos que no necesariamente están metidos en la política, sin embargo quieren aportar o ayudar mucho a estas personas que se quedan de largo, ¿no? Para revisar los votos, el conteo de votos, y tomaron una medida de llevar un postre a estos integrantes de la mesa, ¿no? de votación, justamente para ayudar a estas personas, porque también es un acto, es una acción, y esa acción es muy buena, al menos del ciudadano que no está muchas veces metido en ese tema de política, pero sin embargo por cumplir su formación, ¿no? de ciudadano, obviamente lo va a tener que hacer, y eso es una señal de cambio, ¿no? Porque no he visto otra medida en anteriores elecciones, ¿no? De llevar un postre a los personeros, o en todo caso a los mismos integrantes de mesa de votación, ¿no? Y esta es una medida que incluso puede partir como una medida para más adelante, ¿no? Ahora, otro detalle que seguramente vamos a ver, no sé si ustedes lo vieron en la última elección para las municipales, pero ya cada vez la gente se pinta menos el dedito, ¿no? Porque ya no tiene sentido, ya hay los registros, antes uno salía manchado pues, con su tinta indeleble, ahora un poquito, ya incluso los miembros de mesa ya no te quieren meter todo el dedito a la tinta, porque ya esta cosa se ha superado, así que la gente va a salir más tranquila, menos manchada, ¿no? Pero yo sí soy algo crítico en esa parte, porque yo me acuerdo que antes cuando uno tenía el dedo manchado era como señal de orgullo, miren, he votado, yo me siento orgulloso de participar en estas elecciones, pero ahora no, o sea, yo veo gente de menos edad, recién que han cumplido 18, 19 años, ay, me han manchado el dedo. No, y además llevan con su detergente, con su jaboncito, porque saben que con el jabón no fácilmente no sale, entonces llevan un poco de detergente y después usan el hay jabón en ¿no? gel ahora. Así es. Sí, o sea, para todo, ¿no? Diversificación y especificación. Para no, pero antes era el así es. Limpieza, ¿no? Pero antes eran los miembros de mesa los que hacían que te llevaban la mano para que pongas la huella digital y lo imprimas en la cédula del planillón, y también te llevaban para que metas el dedo en la tinta indeleble, y lo hacían pues que pasaba justamente casi toda una falange, ¿no? Entonces ahora no, ahora es que uno mismo, y generalmente agarra la yema así y un puntito y suficiente, ¿no? Digamos que ya ha cambiado esa forma que uno tenía al momento de votar, y los mismos integrantes, ¿no? de esa mesa que no te ponen el dedo, ¿no? Y cuanto más lo hundes, más ese orgullo, digamos, ¿no? Claro. Pero vemos pues que estos cambios a mí sí me preocupa, por ejemplo, ¿no? Este cambio de percepción de manchar el dedo es también lo que pasa con el voto electrónico, ¿no? Y el voto tradicional, ¿no? O sea, de a poquitos, gradualmente, como también se hizo el TLC con Estados Unidos, gradualmente te vamos a meter estas medidas, de manera que no lo vas a sentir de golpe, pero de a poquitos te estás perdiendo esas costumbres que nos hacía levantar la moral, o el orgullo, la participación ciudadana, que eso nadie te lo puede quitar, ni siquiera una medida económica, y gradualmente te lo están quitando por también cuestión de la tecnología, ¿no? La tecnología tiene que servir para ayudar, ¿no? A esta formación ciudadana en este caso. Pero la tecnología también tiene sus limitaciones y tiene sus riesgos. En el supuesto caso hipotético de repente que haya alguna falla en el sistema eléctrico en todo Lima, Lima se queda sin votar. Sí, pues, paralizada, tiene que haber un plan B.
Eso Bien. no se han puesto a pensar. Sí. Y además el voto electrónico es un voto que debió haber sido diversificado en diferentes puntos del país y sobre todo en lugares muy específicos y bien monitoreados con representantes, no solamente del Estado, sino también los representantes de cada uno de los partidos políticos que están participando en este proceso electoral. Ingresando ya al último minuto, es bueno hacer una reflexión. Por ejemplo, la institucionalidad es importante, va a depender mucho de cada voto de cada ciudadano, apoyar esa institucionalidad, participando activamente, como se dice, en un acto cívico como el del día domingo 10 de abril. Por nuestra parte, hemos abierto un espacio con este esfuerzo grande de la Federación de Periodistas del Perú para institucionalizar un espacio democrático de debate que va a continuar y que desde ya ha recibido el respaldo, apoyo de muchos radioescuchas, youtubers, gente de las redes sociales, y hemos colaborado con un granito de arena en esta primera fase de la primera vuelta, y hay mucho pan por rebanar todavía porque viene la segunda vuelta, la instalación del nuevo gobierno, el nuevo Congreso, qué personajes saldrán elegidos, quiénes tendrán que ir a llorar a la playa, pero ha sido una experiencia muy buena en este primer tramo, estimados amigos. Así es, y sobre todo el objetivo principal de lanzar este programa Agenda Electoral a través de la frecuencia de radiofpp.com, la frecuencia virtual, ha sido con la única intención de fortalecer el sistema democrático y fortalecer los valores en el país, y sobre todo que la ciudadanía tenga a través de este medio de comunicación la pluralidad que deben tener todos aquellos que hacen periodismo en el país, y sobre todo siempre manteniendo la objetividad en el manejo de la información. Gracias a la Agenda Electoral, a la Federación de Periodistas del Perú y también a los jóvenes, ¿no?, que participen un poquito más en política, que no se pierdan incluso estas costumbres que se hacían en casa de hablar cada domingo, ¿no?, y dar ese espacio y que den su punto de vista, que es importante, ¿no? Bien, entonces listos estamos para el día lunes continuar con Ángel Sánchez y ya también contigo el Rafael, equipo técnico. Rafael, permíteme este domingo 10 que va no solamente que la ciudadanía vaya a votar un voto de conciencia, habiendo analizado previamente bien a cada uno de sus candidatos de su preferencia, y sobre todo también decirles que a partir de las 00 horas del día sábado hay ley seca. Así que es. todos aquellos que... 8 de la mañana, ¿no? A partir de las 8 de la mañana me están haciendo la corrección. Hasta las 8 de la mañana. Ley seca. Así hay ley seca hasta el día lunes. Hasta las 8. Desde las 0 horas del sábado. No, desde las 8 de la mañana del día sábado hasta las 8 de la mañana del día lunes, ley seca. Así que los que quieran festejar tienen oportunidad esta noche todavía. Muchas gracias. Y hasta el día lunes para hacer el análisis ya de los resultados del proceso y ver quién ha sido elegido presidente y quiénes han sido los que están ya proyectándose para ser congresistas de la República. Muchas gracias y adelante, controles. No hay político muerto. Ellos estaban de parranda.